dicen a los pastores en aquella noche de que el Jesús había nacido, pues una de las cosas que dicen los ángeles es que Él va a traer alegría. Alegría. Y esto es realmente lo que hizo con esos pastores y también lo que hace con cada uno de nosotros cuando conocemos realmente el verdadero significado de la Navidad. ¿Qué es la alegría? La alegría es un sentimiento que todos conocemos, ¿a que sí? Es un sentimiento interior y también exterior. Dice el diccionario que es un placer producido normalmente por un buen motivo, por un suceso favorable, que suele manifestarse con un estado de ánimo positivo. Cuando uno está alegre, su estado de ánimo es positivo. Tiene un estado de satisfacción y hay una tendencia a la risa. Cuando uno está alegre, a la sonrisa o a la risa. En la vida hay alegrías menores, hay muchas alegrías, también hay dificultades, pero vamos a hablar hoy de la alegría, pero hay alegrías que podríamos llamar alegrías menores. ¿De acuerdo? Que son aquellas cosas que producen pues esa sensación pues, de gozo interior, de risa, de algo bueno que pasa, algo bueno que sucede, una buena noticia. Hay alegrías menores que son muchas veces circunstanciales, que tienen que ver con un hecho, con un suceso. Pero la Biblia nos habla de otro tipo de alegría, una alegría mayor, que es independiente de las circunstancias o de los sucesos. ¿De acuerdo? Muchas veces para sentirnos alegres tiene que pasar algo que sea positivo, que sea agradable para poder estar contentos. Pero la alegría de la que habla la Biblia es una alegría menor porque tiene que ver también con cosas pequeñas de la vida, pero fundamentalmente habla de una alegría mayor, un gozo que dice la Escritura que el mundo no puede dar. Un gozo que el mundo no puede dar. A esos pastores cuando fueron y presenciaron a ese Mesías que habían estado esperando, sintieron no solamente una alegría exterior, una sonrisa, sino también un gozo profundo, un gozo interior. El gozo que produce saber que Jesús ha venido y que Jesús está trabajando y llevando al mundo a donde debe de estar. Que las cosas que están mal, que son muchas en el mundo, un día Él ha prometido que van a estar de nuevo bien. Así que esto es lo que viene a hacer Jesús, entre otras cosas, a un mundo que podríamos decir que también sufre demasiada tristeza, o un mundo entristecido, o un mundo que tiene una alegría que es determinada por las circunstancias. La alegría mayor es independiente de lo que nos pase. Podemos estar pasando por un mal momento, por un momento duro, pero hay algo dentro de nuestro ser que nos hace estar confiados y tranquilos y gozosos de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y uno de los textos que se suele leer en Adviento, que como decíamos animamos a hacer esto en casa, es cuestión de comprar unas velas y cada semana vamos encendiendo una vela y vamos leyendo un texto de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos recuerda que Dios cumple sus promesas y que Dios a lo largo de la historia ha ido recordándonos que Él va a enviar a un Salvador, que es Jesús. Así que uno de los textos que se suele leer es Isaías 35, versículo 1 al 10. Nos dicen los estudiosos que Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento, porque menciona muchas veces al Jesús, al Mesías, al Evangelio, de lo que Jesús vendría a traer después. Así que en Isaías encontramos muchas profecías que tienen que ver con la llegada de Jesús, con la llegada del Mesías. Así que en este texto pues, nos habla de eso, como un motivo de alegría. Por lo tanto, como decía, vamos a encender luego la vela. Aquí Él da motivos para la alegría. Y esa es la tercera vela que vamos a encender cuando leamos el texto. Dice el texto de Isaías 35, versículo 1 al 10, y recordamos que este texto fue escrito muchísimo tiempo antes de que Jesús viniese. ¿De acuerdo? Es algo que el profeta está anticipando muchos años antes de que va a venir y de que va a pasar en el futuro. Y dice lo siguiente, dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente también y se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor y la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos
y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en un estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales y en su guarida serán lugar de cañas y de juncos. Habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. No habrá peligros en ese camino. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrá gozo y alegría y oirán la tristeza y el gemido. Veis que aparece mucho la palabra gozo y alegría. Y gozo que no se acaba. No es el gozo de un momento, de una buena noticia, de una circunstancia positiva. Dice aquí que ya será un gozo perpetuo, un gozo eterno. Así que, como creemos los cristianos que hay otra vida después de esta, pues esa vida, ¿cómo va a ser? Por encima de las cosas, será una vida de alegría y de gozo. Ya no va a existir la pena, la tristeza, la enfermedad, el dolor y el llanto. Gozo perpetuo. Así que vamos a encender esta vela que nos recuerda, ¿de acuerdo?, que hay motivos para la alegría. Si tú crees lo que dice el profeta, lo que nos anuncia, si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, pues tienes motivos para alegrarte. Y eso es una de las cosas que podemos compartir, porque todos estábamos allí donde estábamos y cuando entendimos realmente el significado de la Navidad, una de las cosas que descubrimos es el gozo que viene con Jesús a nuestro corazón. Por lo tanto, este es un pasaje que habla de alegría, una alegría que no se acaba, una alegría perpetua, y si lo habéis notado es un pasaje poético. Esto es una manera también, en la Escritura podemos encontrar libros que son poéticos, ¿de acuerdo?, otros que son históricos, y en este caso aquí el profeta hace poesía y al mismo tiempo incluye profecía. Profecía es anticipar las cosas antes que sucedan, ¿de acuerdo? Y entonces él está, a través de la poesía, también está anticipando y describiendo un tiempo futuro de restauración, de arreglo de las cosas que están mal, para que me entendáis, y también un tiempo de alegría. Por lo tanto, él está transmitiendo aquí que hay motivos para alegrarse, y nos va a hablar de cinco motivos para alegrarnos, para esa alegría. El primer motivo para la alegría tiene que ver con la tierra, Mirad, dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor y la hermosura del Dios nuestro. Yo digo, ¿puede alegrarse el desierto? El desierto está quieto parado, ¿no? El desierto es un desierto. Precisamente no es la alegría lo que está presente en un desierto. ¿De acuerdo? A veces uno puede notar también que en nuestra vida hay momentos en la vida en que uno nota que está como en un desierto. ¿De acuerdo? El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿De acuerdo? Ahí no fructifica nada, todo es sequedad y no hay alegría en el desierto. Pero aquí está hablando de que el desierto se va a alegrar. O sea, de una manera poética está hablando de que la creación misma, no solamente las personas se van a alegrar con la venida del Mesías. ¿Se alegrará el desierto en su soledad? Pues sí, se alegrará. ¿Puede gozarse el yermo? El yermo es una tierra incultivable. Es esa tierra que está por ahí, que está llena de espinos, de zarzas, de piedras, que ahí nadie puede sembrar ni siembra porque no da fruto. Como también nuestra vida en algún momento puede estar así, ¿no? Como un yermo, como algo que no da fruto. Y dice aquí Isaías que esa tierra que no da fruto, un día florecerá como la rosa, ¿de acuerdo? Como que producirá rosas. ¿Y a qué se está refiriendo aquí el profeta cuando utiliza la poesía para comunicar algo que tiene que ver con la alegría de la tierra? Mirad, decíamos la semana pasada que el pueblo al que escribe Isaías está precisamente siendo invadido
por los asirios. En aquel tiempo, como en nuestros tiempos, no tenemos nada más que ver imágenes de la guerra de Gaza y de Ucrania. Cuando hay un asalto, un asedio, una guerra, se arrasa con todo. Los edificios son destruidos, los árboles son destruidos, ¿me entendéis? Entonces, cuando había en aquellos tiempos un imperio llegaba y podríamos decir entraba en un país y lo asaltaba, aquello lo dejaba como un desierto. ¿De acuerdo? Arrasaba con todo. Y lo que habían dejado los asirios, lo que iban a dejar los asirios era destrucción a su paso. Allí por donde iban, como Atila, no crecía la hierba, ¿de acuerdo? Así que lo que está diciendo que aunque la tierra en ese momento esté siendo destruida por la guerra y por el desastre de los asirios, un día esa tierra dará fruto, será restaurada, será renovada. Y aquí está hablando un poco también de la situación del planeta Tierra hoy. Bueno, hace unos días había una conferencia para el tema del cambio climático y que estamos ya en una cuenta atrás, que estamos destruyendo el planeta y que estamos dejando la Tierra allí donde el hombre pone su mano, no trae nada más que desorden, destrucción. Y así es la realidad, pero dice el profeta que aunque el planeta esté así, como un desierto, hay esperanza, hay restauración y también hay alegría para el propio planeta. Ya esta promesa que Él está haciendo en medio de la destrucción será verdadera y definitiva cuando Jesús regrese. Jesús vino la primera vez en Navidad, pero ha prometido que volverá la segunda vez y creará nuevos cielos y nueva tierra. Todo lo que el hombre ha ido destruyendo con el paso de los años, con las guerras, etcétera, etcétera, pues todo eso va a ser restaurado. Y lo que ahora es un desierto que no da nada de fruto, que está triste, un día va a florecer como la rosa. Así que Jesús no viene solamente a traer alegría al corazón de las personas, que es lo que vamos a ver después, sino que viene a traer alegría para esta tierra que está sufriendo también las consecuencias del ser humano, que está destruyendo el entorno en el que estamos. Mira, hay un texto en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22, y dice el apóstol Pablo, dice, el anhelo está hablando de la tierra, del planeta Tierra en el que estamos. Dice, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando una mujer siente dolores de parto es que va a dar a luz a una criatura. En un sentido, la tierra está sufriendo, podemos decir, la injusticia de los hombres, el maltrato que los hombres están ejerciendo sobre el sitio donde vivimos, ¿no? No hace falta que argumentemos mucho, que eso es evidente. Y estas conferencias están llamando a eso, pero aún así seguimos contaminando y destruyendo el planeta, etcétera, ¿no? Y entonces dice que la creación está sufriendo eso, el maltrato de los hombres. Es como cuando tú vas por la calle y tira un papel al suelo y la tierra dice ¡ay! Es así, o sea, la tierra sufre cuando tú tiras la colilla al suelo y no la tiras en la papelera, cuando dejas la basura por ahí tirada, cuando vas al monte y dejas todo tirado, sucio. La tierra dice ¡ay! Está sufriendo el trato que tú le estás dando. Por eso los cristianos tienen que cuidar el medio ambiente, más que nadie, porque saben que procede de la mano de Dios. Pero también sabe que lo que el hombre está destruyendo con las guerras y con sus acciones, Dios lo va a restaurar un día. Así que yo, preparando este mensaje, pensaba en la ciudad de Gaza, que estáis viendo cómo está, ¿no? Madre mía. Si tú a una persona que está en ese momento viendo la destrucción, le dices, mira, ahora esto es un desierto, pero tienes la esperanza de que un día Dios va a restaurar la tierra y esto va a producir rosas. Oh, eso sería, ¿a qué sí? Pues sí, así va a ser. Y eso es lo que dice el profeta.
Hay motivos para la alegría, porque un día el mundo será transformado cuando Jesús regrese por segunda vez. En segundo lugar, no solamente la alegría para la tierra, sino el segundo motivo para la alegría tiene que ver ahora con las personas. Con las personas. Entonces, una vez que dice eso, dice después en el versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, desanimado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, y Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Os suena este texto? Este texto ya lo vimos en la serie Mirando hacia arriba. El autor de Hebreos está hablando a unos cristianos que están desanimados hasta el punto que han dejado de ir a la iglesia, están pensando en abandonar al Señor, y usa precisamente esta profecía de Isaías, Hebreos 12:12, para animar a los cristianos desanimados de su tiempo. Y ya Isaías, en el tiempo de Isaías, les dice que aunque haya tristeza, aunque haya dolor, aunque haya destrucción de parte de los asirios, tienen que levantarse, tienen que fortalecerse y tienen que seguir adelante con esperanza. Es como una persona que está derrotada, que está hundida, que está en lo más profundo de un pozo. ¿Qué es lo que le diría a Isaías? Le diría, sigue luchando, levántate, sigue creyendo, sigue confiando y sigue adelante. Porque quedarte en el fondo del pozo no resuelve nada. Y esta es otra promesa que está también transmitiendo Isaías al pueblo. Están en medio de la destrucción. Y dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Y os salvará. Por lo tanto, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. La idea es que todo el daño que los asirios iban a causar a los israelitas, un día Dios castigaría a los asirios, porque vendría otro imperio que sometería a los asirios. ¿De acuerdo? Esto no va a quedar sin justicia. Dios mismo dice que vendrá y os salvará. Así que Dios transforma la tierra, es una promesa que tenemos de futuro cuando Jesús regrese. Pero cuando Jesús vino por primera vez, lo primero que hizo fue transformar a las personas, el corazón de las personas. Por lo tanto, este es un motivo de alegría. ¿Estás triste? ¿Estás desanimado? ¿Estás en el fondo del pozo? Lo que dice el profeta es que te levantes, que te animes, que sigas adelante. Que Dios mismo vendrá y te sacará de donde estás. El tercer motivo para la alegría tiene que ver con la obra propia del Mesías. Cuando dice Dios mismo vendrá y os salvará, ahora menciona precisamente lo que va a hacer Dios cuando venga en la persona de Jesús. Dice versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo. Un poquito antes termina el texto diciendo que Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿A qué se está refiriendo? En aquel tiempo, en tiempos de Isaías, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los cojos andaban, no. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Dios con nosotros, Emmanuel. Dice que Dios mismo vendrá y nos salvará. Yo anoche estaba diciendo en la reunión de oración que cuando Dios les dijo a Adán y Eva, mira, de la simiente de la mujer vendrá un Salvador, lo que no le dijo es que sería la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Dios mismo sería el que vendría a traer la victoria. ¿De acuerdo? Y aquí el profeta, por eso tenemos motivos para la esperanza. No solamente lo dijo en Génesis, sino ahora vemos que el profeta redunda en que el Mesías va a venir. ¿De acuerdo? Y es Dios mismo. Por eso creemos que Jesús es Dios. No es que sea el Padre, es el Hijo, pero es Dios. Tiene la misma naturaleza divina. Dios mismo vendrá y os va a salvar. Y es lo que Jesús vino a hacer. Así que dice, entonces, cuando Él venga, los ojos de los ciegos serán abiertos. Lo que quiere decir aquí es que el Mesías va a traer un poder sobrenatural, va a hacer lo que nadie va a poder hacer o ha hecho hasta aquí. Tiene un poder sobrenatural, un poder milagroso que tiene la capacidad
de hacer que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír y que los cojos puedan correr y que los mudos puedan hablar. Esa es una evidencia de que Jesús ciertamente era el Mesías. Porque claro, los judíos decían, vamos a ver, el Mesías no puede nacer siendo pobre, tendría que nacer en un palacio, tendría que nacer de una buena familia, ¿me entendéis? Todas estas cosas, ¿no? Y no creían que Jesús era el Mesías, hasta el punto que el propio Juan el Bautista, cuando es apresado y está en la cárcel, él se viene abajo, se desanima y se preguntaba dentro de sus adentros si Jesús realmente era el Mesías. Este va a ser realmente el Mesías cuando ha permitido que yo, haciendo el bien de predicar el Evangelio, para que me entendáis, termine en la cárcel. Este no puede ser, porque si fuera él no permitiría que me pasara esto. Esto nos pasa muchas veces, ¿no? Es curioso que hay mucha gente que ante la adversidad dice, yo no creo en Dios. Dios tiene la culpa, ¿no? Pero hay otras personas que es todo lo contrario, que ante la adversidad dicen, yo creo en Dios y no lo ha hecho la culpa a Dios, la culpa es de este mundo que está roto y que un día va a ser redimido. Entonces esta es una evidencia de que Jesús ciertamente era el Mesías. ¿Y sabéis cómo contesta Jesús cuando recibe a los emisarios de Juan el Bautista preguntándole, ¿pero tú realmente eres el Mesías? Pues Jesús responde con este texto de Isaías, lo cual quiere decir que Jesús conocía la Biblia. Jesús conocía muy bien la Escritura y es importante que nosotros también la conozcamos para que nadie nos engañe. Y entonces les viene a decir, mira, vosotros que sabéis lo que decía Isaías, pues precisamente es eso. Mateo capítulo 11, versículos 4 y 6. Dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí. Así que lo que hace Jesús es utilizar el texto de Isaías, ¿de acuerdo? Que él está diciendo, Isaías, que el Mesías haría eso. Así que cita precisamente ese pasaje confirmando que era Dios mismo que había venido a salvarles, ¿de acuerdo? Porque el profeta lo que había dicho, que Dios mismo vendrá y os salvará. Y Jesús lo que está diciendo, yo soy el que dijo el profeta que iba a venir y a salvaros, soy Dios. ¿De acuerdo? Por eso los fariseos tenían un conflicto. ¿Cómo puedes tú ser Dios? ¿Entendéis? Pues sí, yo soy Dios que ha venido en persona, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto no sé, cuando hablamos de la Navidad, hablamos que Emmanuel, que es como un título del Mesías, Dios con nosotros. No estamos refiriéndonos únicamente a que es alguien que está a nuestro lado como un amigo que viene, que está con nosotros cuando estamos tristes. No, es que Dios mismo es el que ha venido y se ha hecho hombre, así que nadie puede decir, Señor, tú no me entiendes, tú no entiendes por lo que yo estoy pasando. ¿Cómo que no? Por eso es tan precioso el cristianismo, porque estamos siguiendo a alguien que sabe bien lo que es ser despreciado, escupido, maltratado, traicionado. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esto es lo que está diciendo. Ese poder que dijo Isaías que estaría presente y operando a través del Mesías, soy yo. ¿De acuerdo? Así que hay motivo para la alegría. El cuarto motivo para la alegría es la bendición que Dios trae con Jesús. Versículo 6, la segunda parte, y versículo 7. Dice, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de caña de jonco. En lugar de chacales y nidos de chacales va a haber cañas y junco. Mira, este texto es también poético y tiene una interpretación que es literal, porque una de las evidencias que mencionan muchos cuando el pueblo de Israel volvió a la tierra, pues era una tierra, ahora cuando regresó por las Naciones Unidas, que tomaron posesión del territorio, aquello era un sequedal. Todo el mundo admira a Israel porque ha convertido el desierto realmente en sitio fructífero. Todo el mundo está estudiando la ingeniería de los judíos para hacer que un desierto empiece a producir, ¿de acuerdo?, cosas que antes no podía producir porque aquello era un sitio que no se podía sembrar nada. Entonces, algunos mencionan que eso es el cumplimiento de una promesa que se ha hecho real en la historia del pueblo de Israel, ahora, en este momento.
Pero yo veo también aquí que puede ser, yo veo también aquí que se refiere al alma humana, a la condición humana, al corazón humano, ¿no? Así que el corazón humano puede ser a veces como un desierto y puede sentirse solo el corazón de la persona. Pero dice él que aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Lo que está diciendo es que cuando venga Jesús, en esa provisión que Él trae, entre otras cosas, pues va a hacer que lo que está seco sea fértil. Que lo que no da fruto, lo dé. Que lo que no valía para nada, ahora valga para mucho. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Que a la vista de mucha gente no valemos para nada, pero para Él valemos para mucho. Y que nos utiliza en la iglesia, nos da dones para que podamos contribuir a la edificación de su iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estaba, como dice aquí, como un desierto, se convertirá un día, por la obra de Cristo y la obra de su Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, como un estanque, allí donde había un sequedal. En un manadero de agua, en un sitio donde brota el agua, ¿no? Donde antes había desierto. Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dice Jesús cuando Él vino, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se refería a esto el profeta cuando decía que el desierto producirá agua? ¿Brotará agua en el desierto? Ahora sabemos los efectos de la sequía, ¿no? De que no hay agua. Y qué bueno es donde hay un manantial donde brota el agua. Pues eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Dice, el que cree en mí, dice Jesús, esto se lo dice a la mujer samaritana, ¿no? Como dice la Escritura. ¿Será esta la Escritura que menciona Isaías? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y esto qué quiere decir? Él dijo esto refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir aquellos que creyesen en Él. Antes no sabíamos quién era el Espíritu Santo. Era una paloma que volaba sobre las cabezas de la gente, pero no sabíamos bien. Ahora, según la Biblia, es Dios mismo morando en el corazón de aquellos que le reciben, produciendo gozo y alegría, fruto donde antes no había, donde éramos un sequedal. Así que puede que pasemos tiempos secos en nuestra vida cristiana. No todos son momentos favorables y fructíferos. Puede que a veces pasemos por desiertos, pero tenemos la promesa de que aún en el desierto Dios lo convertirá en fértil, en útil y provechoso. Por eso dice Pablo en Romanos, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O sea, para un cristiano hasta lo malo es utilizado para el bien de los que aman a Dios, ¿entendéis? Entonces hasta el desierto puede convertirse en algo provechoso. O sea, 40 años en el desierto por parte del pueblo de Israel sirvieron para las siguientes generaciones. Y ahora los hijos de los que pasaron por el desierto dijeron, nosotros no vamos al desierto, porque vamos a morir ahí. Y esos son los que entraron en la tierra prometida. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo es un motivo de alegría y uno de los frutos del Espíritu también es la alegría. Así que ese es el cuarto motivo para la alegría. La bendición que el Señor trae. El lugar seco se convierte en estanque y el sequedal en un manadero de agua. La palabra traducida aquí, lugar seco, estaba mirando, significa realmente espejismo. Un espejismo es algo que ocurre precisamente en un lugar seco, en un desierto. Habéis visto las películas, ¿no? Que va el hombre por allí, por la arena del desierto, por las dunas y ya por los efectos del sol, ¿de acuerdo? Del calor, empieza a haber allí un manantial de agua, unas palmeras con sus dátiles y tal, ¿no? Alguien tocando la guitarra, y todo se va corriendo y llega allí y ve que aquello no es real, que aquello era una mera ilusión. La palabra aquí es eso, es espejismo, ¿no? Ese lugar seco es un espejismo que se produce por el reflejo del aire y que las personas en ese estado llegan a ver lo que realmente no existe, ¿no? Ahora, lo que dice el profeta es que lo que sería ser en nuestra vida un espejismo, porque muchas veces vamos detrás de espejismos. O sea, muchas veces
pensamos que si tenemos aquello, lo perseguimos, lo tenemos, ya aquello va a ser, lo máximo, ¿no? Aquello nos va a dar todo aquello que necesitamos. Nos va a dar el gozo, la paz, la alegría, el corazón, ¿no? ¿Me entiendes? Y a veces corremos detrás de espejismos. Yo creo, hay una persona, un actor famoso que dice, yo quisiera que todo el mundo fuera millonario. Para que se dieran cuenta que la felicidad no está ahí. Claro, mientras que no lo eres, corres en esa dirección porque piensas que está allí. Dice, pero mira, quisiera ahorrarte el sufrimiento. Así que si todo el mundo fuese millonario, va a descubrir que el sentido de la vida, que la felicidad, ciertamente no estaba allí. Era un espejismo. A veces la religión puede ser un espejismo. A veces lo que nosotros estamos persiguiendo es un espejismo. Pensamos que es algo que no es realmente. Pero él estaba hablando acerca de eso. Que lo que había sido o podía ser un espejismo, algo que no era real, que era una mera ilusión, un día será realidad. ¿De acuerdo? Un día será realidad. Y hablábamos anoche de eso, que la esperanza no está sola. La esperanza siempre conduce a una realidad. Yo tengo esperanza de que Jesús va a venir y la verdadera esperanza me llevará a que Jesús ha venido. ¿Me entendéis? Yo puedo tener esperanza de un mundo mejor, donde reine el amor, la paz, la alegría, la justicia, etcétera, etcétera, pero eso puede ser un espejismo. La esperanza cristiana nos dice que eso va a ser una realidad. Así que, ¿me entendéis? O sea, si tú estás siguiendo algo que no es realmente Jesús, puede ser un espejismo. Al final descubrirás, cuando consigas eso, que ahí no estaba la verdad. ¿De acuerdo? Pero la pena de eso es que ya no tienes otra oportunidad para empezar de nuevo. Por eso la vida es como una moneda. La puedes gastar en muchas cosas, pero solamente la gastas una vez. ¿De acuerdo? Entonces, esto está diciendo que a veces seguimos a espejismos, nos hacemos ilusiones de que algo ahí, que hay ahí, esto es lo que me va a salvar, esto es lo que me va a dar alegría, esto es lo que me va a dar la felicidad, no sé qué, no sé cuánto. Y al final descubres que eso no era una realidad. Pero todo lo que la Biblia promete, que puede parecer ahora para la gente que no es cristiana un espejismo, o sea, cuando decimos, Dios va a transformar este mundo. Esta tierra que está sufriendo las consecuencias de la acción humana un día va a ser restaurada. Eso puede parecer un espejismo, pero eso va a ser una realidad. ¿Entendéis? Porque esa convicción está fundamentada en que el que dijo eso, que la tierra va a ser restaurada, dijo también que el Mesías iba a venir. Y el Mesías vino. Y que ese Mesías iba a dar vista a los ciegos. Y Jesús lo hizo, ¿me entendéis? No es un espejismo, es la confianza en una acción divina que está por llegar. Y en último lugar, el quinto motivo para la alegría es el gozo, y el gozo que dice aquí Isaías que es perpetuo. Dice, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Serán sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y oirán la tristeza y el gemido. Mirad, tendrán gozo y alegría perpetuo y oirán de nosotros la tristeza y el lamento o el gemido. Esto es una profecía que tiene que ver porque todavía hay mucha tristeza en el mundo. ¿A que sí? Todavía hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho gemido. Esta es una promesa para el futuro. Esto es lo que Jesús va a hacer cuando regrese. El gozo de la tierra y el gozo perpetuo de los cristianos. Un gozo eterno. Todo gozo humano es puntual, es temporal. Pero dice aquí que el gozo final será perpetuo. No se va y viene, no cambia según las circunstancias o el estado de ánimo. Estará con nosotros para siempre. Y ahí no habrá ya lugar para el dolor y para la tristeza. Eso lo recuerda también el libro de Apocalipsis, que vamos a ver ahora. Y dice Isaías que habrá allí calzada y camino
y será llamado camino de santidad. Esto es sumamente interesante. Spurgeon, hablando de este camino, ¿esto qué es? ¿A qué se refiere esto? Lo que dice aquí es que, en un sentido, desde el momento en que una persona nace en esta tierra, ya toma su camino. Sigue un camino. Todos, seamos creyentes o no, seamos ateos o no, seamos cristianos o no, estamos en un camino, siguiendo un camino determinado. Pero ahora Dios viene y, aparte de todo lo que hace con Jesús, nos presenta un camino nuevo, que lo llama un camino de santidad. Y dice Spurgeon, comentando este versículo, dice: la ingeniería, que es la que se dedica a hacer caminos, ha hecho mucho más para construir túneles. Dice, la ingeniería ha hecho mucho para construir túneles en las montañas, construir puentes, pero el mayor triunfo de la ingeniería es ese que abrió un camino del pecado a la santidad, de la muerte a la vida, de la condenación a la perfección. ¿Quién podría hacer un camino sobre los montes de nuestras iniquidades sino Dios, el Dios Todopoderoso? Nadie sino el Señor de amor lo habría deseado. Nadie sino el Dios de la sabiduría podría haberlo ideado. Nadie sino el Dios del poder podría haberlo llevado a cabo. O sea, Dios nos ha sacado del camino en el que estábamos y ha abierto para nosotros un camino nuevo. Por eso dice Jesús: yo soy el camino. O sea, antes no estábamos siguiendo a Jesús. Nuestro camino era otro, pero ahora el camino es Jesús. Cuando nosotros seguimos a Jesús, es un camino nuevo. Y es un camino de santidad. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, pues se creó un camino de sufrimiento. Caín mata a Abel, ¿entendéis? La muerte, la enfermedad, el miedo, los complejos, la frustración, la ira, todo eso. Pero ahora Dios remedia eso y abre un camino en el que, cuando estamos siguiendo a Jesús, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Es un camino de santidad, es un camino de ser como deberíamos ser. Alguien me puede preguntar: ¿qué es la santidad? Pues no es una persona con una aureola, que es un santo, que está por encima de los demás, que vive en un convento, en un monasterio, por ahí. Un santo es aquella persona que Dios ha apartado de allí donde le hacía daño, donde el pecado la estaba maltratando, y nos abre y nos pone en un camino nuevo que es Jesús, y nos libra de toda maldad. Así que Dios es el que ha abierto ese camino en la persona de Jesús. Dice: no pasará inmundo por él. ¿Qué quiere decir? Que ese camino no es para todos. Hay que estar en Jesús para andar por el camino de Jesús. Y solo se permite andar por ese camino si tú conoces a Jesús y sigues a Jesús. Y dice que en ese camino Dios mismo estará con ellos. O sea, no solamente que Dios nos pide que andemos en santidad, sino que está con nosotros para hacerlo posible, para hacer posible que seamos como tenemos que ser. De alguna manera, el profeta, a través de la inspiración divina, nos está aquí anticipando todo el bien que va a traer el Mesías. Dios mismo está con ellos en ese camino. Lo cual quiere decir que cuando tú estás en el camino del Señor, ya no estás solo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me entendéis? Es entrar en un camino que ves que se acerca a alguien y lo ves y es Jesús, que viene a cogerte de la mano y decir: yo voy contigo. Así que Él va contigo, sea cual sea el lugar donde ahora tú estés, en el que estés caminando. Si estás en el camino del Señor, Él está contigo y te acompaña. Dice: el que andare por ese camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Esto es gracioso, porque ahora están saliendo noticias de personas que siguen al Google Maps y terminan por ahí en un pueblecillo con el trailer, iban buscando una gasolinera y ¿me entendéis? Y la gente se extravía. No hay que fiarse mucho de eso, hay que verificar la cabeza también, ¿no? O sea, es muy fácil que nos extraviemos de los caminos, pero el camino del Señor es sencillo. Por muy torpe que uno sea, no te vas a extraviar.
Mira, el camino que presentaban los fariseos era sumamente complicado. Había 613 mandamientos, prácticamente había que llevar un tomo en el bolsillo y cuando hacías algo, consultar, a ver, esto se ajusta a la voluntad de Dios, será correcto, hará de mí una buena persona, un buen cristiano, ¿entendéis? Había que ser un doctor en teología para más o menos vivir la vida, ¿me entendéis? Una broma, ¿no? Pero el camino del Señor dice, es fácil. Por muy torpe que uno sea, si tú vas cogido de la mano de Jesús, no te vas a extraviar, no te vas a perder, pero no te suelte de la mano de Jesús. ¿De acuerdo? Dice, versículo 10, y esto ya es una profecía para el futuro, y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán de ellos la tristeza y el gemido. ¿A dónde nos lleva el camino que estamos siguiendo? A un mundo nuevo, a una nueva Jerusalén, según Apocalipsis. Y dice el texto de Apocalipsis que Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vemos que hay una unidad entre el mensaje de los profetas que ya están anticipando un día en el que los redimidos vendrán a Jerusalén, a Sión, con gozo y alegría perpetua, y de ellos huirán la tristeza y el gemido. Así que esto es lo que estamos celebrando cuando estamos celebrando el Adviento, que Dios va a restaurar todas las cosas. Y por lo tanto hay motivos para estar alegre, para tener alegría, ¿no? ¿De acuerdo? Usando las imágenes del capítulo que hemos visto, es como si acudiéramos a Dios estériles, secos, ciegos, cojos, sordos, lisiados. Y entonces el poder de Jesús, su poder sobrenatural, viene a nuestra vida, nos cambia, nos sana, nos hace que veamos, nos hace que andemos por un camino recto y provee para nosotros todo lo que necesitamos para llegar a nuestro destino final, que es esta tierra. Los que se mueren ahora van al cielo, pero el plan de Dios es que esos que están en el cielo vengan un día con Él a morar en la tierra. Probablemente sea la serie que vamos a ver en enero, ¿de acuerdo? Acerca de las últimas cosas. Pero estamos caminando hacia la nueva Jerusalén, hacia ese mundo nuevo, en el que los que han sido redimidos van a poder ir y venir con gozo y con alegría que serán perpetuas. El gozo y la alegría estarán sobre sus cabezas y tendrán gozo, tendrán alegría y oirán la tristeza y el dolor. Así que hasta la venida del Mesías, hasta la primera venida, había un tiempo de espera, que eso significa también una de las velas, ¿no? La espera. Estamos esperando que lo que dice el profeta se cumpla. Pero desde la primera a la segunda venida, y también estamos nosotros ahora en eso, también hay un tiempo de espera. La primera venida ya ha sucedido, pero estamos esperando la segunda, que será ya definitiva, en la cual, como Dios ha prometido a través de los profetas y a través de la obra de Jesús, redimirá todas las cosas. Por lo tanto, mientras esperamos, ¿qué tenemos que hacer? Nos alegramos. ¿A qué sí? Nos levantamos, nos sacudimos el polvo cuando nos caemos y seguimos adelante. Fortalecer las rodillas y el ánimo, seguir adelante. Porque Dios tiene esto para vosotros. Todavía no ha ocurrido definitivamente, pero va a ocurrir. Él reinará el gozo y la alegría. Amén. Señor, te damos gracias por el día que viniste a nuestra vida. Todo esto nos resultaba extraño, raro, era algo que no habíamos escuchado nunca, pero cuando abrimos tu palabra, Señor, vemos el sentido que ella tiene y vemos las verdades que contempla y a la persona de Jesús, el que es el camino, la verdad y la vida. Y Señor, gracias por ponernos en este camino y pedimos que tú puedas seguir revelándote y reflejándote también en los corazones que todavía no te conocen y que puedan seguirte, que puedan conocerte. Señor, y darnos gozo y alegría. Ayúdanos a levantarnos cuando caemos, porque tú vas con nosotros. Tú caminas con nosotros en este camino de la vida cristiana, Señor. Y esperamos, como el planeta anhela, con dolores de parto, ese día en el cual tú vas a restaurar ya definitivamente y para siempre todas las cosas. Y lo esperamos con alegría.